Sus palabras son estas, la de Jeremías. El Señor me lo hizo saber y lo comprendí. Entonces me hiciste ver sus obras, pero yo era como un cordero manso, llevado al matadero, y no sabía que tramaban intrigas contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no se recuerde más su nombre. Esa era la trama contra Jeremías, capítulo 11, versículos 18 y 19. Jeremías. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Qué gusto estar una vez más con ustedes para continuar con esta serie de estudios bíblicos, la Iglesia del Nuevo Testamento. Lindo lo que hemos visto hasta el día de hoy y confiamos en que el Señor seguirá bendiciendo nuestras vidas en los capítulos que tenemos al porvenir. Hoy vamos a hablar de la iglesia crece y hay murmuraciones. Vimos anteriormente cómo hubo un ataque directo contra el liderazgo de la iglesia. Y en el antepenúltimo, cómo la primera disciplina fue ejecutada en la iglesia en los casos de Ananías y de Zafira. Aquí la iglesia crece, pero también aparecen murmuraciones. El crecimiento pues trae este tipo de problemática y vamos a leer el capítulo 6 del libro de los Hechos, los primeros 7 versículos. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos encargaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Todo eso es Hechos capítulo 6, los versículos del 1 al 7. Ustedes sabrán, hermanos, que la iglesia está obligada por la ley del amor a actuar sin discriminación para evitar las murmuraciones. El capítulo 13 de la primera carta a los Corintios define muy bien el papel del amor cuando lo conjugamos como verbo amar y también cuando lo vemos como si fuera ese sustantivo, el amor. Lo podemos ver como el sustantivo amor y como el verbo amar, y de cualquier manera pues estamos viendo algo que no permite las discriminaciones. Las murmuraciones con bases reales son hasta peores que las demás porque no se canalizan a veces por las vías institucionales, para corregirlas, sino que corren de boca en boca. Pero en este caso no fue así, porque esta queja se canalizó por la vía institucional. Los que se sintieron perjudicados, ciertamente hubo esa murmuración inicialmente, pero luego la canalizaron por la vía correcta, que fue la vía de los apóstoles.
El liderato compuesto por los apóstoles fue puesto a prueba en dos direcciones. Una, con este problema para ver si ellos dejaban las tareas que Dios le había asignado de la oración y el ministerio de la palabra. Y dos, para saber si podían delegar funciones en la solución de los problemas que ahora se estaban presentando. Entonces ellos fueron probados para ver hasta dónde estaba el nivel de capacidad, de madurez de ellos para resolver problemas que son propios cuando un grupo comienza a crecer como estaba creciendo la naciente iglesia del Nuevo Testamento. Mire, históricamente hablando, tanto para nosotros como para ellos que están más o menos en el medio, cuando hablamos de Jetro, el suegro de Moisés, aquel sabio consejo que le dio a Moisés en el capítulo 18 del libro de Éxodo, especialmente el versículo 20, contiene parte del consejo de Jetro cuando le dijo a Moisés: enséñales los preceptos y las leyes, muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Todo parece indicar que esa manera muy estratégica, muy sabia de Jetro aconsejar a Moisés todavía en ese tiempo tenía mucha relevancia. El asunto de delegar y retener funciones claves en la vida institucional del pueblo de Israel y en este caso ahora de la iglesia, porque los apóstoles, el liderato no puede hacerlo todo. Y si debería hacerlo todo, parte de su todo es el saber delegar, el saber delegar. Entonces, lo primero es reconocer el problema como existente. Entonces, reconocido como tal, ellos procedieron a dejar la solución en las manos del sector querellante. Y la solución fue buscar 7 personas, en este caso 7 hombres, para encargarlo de la distribución diaria de alimentos a las viudas griegas y a las viudas judías, de tal modo que se resuelve el problema sin dañar a la gente y que este mal no se vuelva a repetir. Nosotros no podemos poner un remiendo en un vestido viejo con una tela nueva porque el problema va a ser peor. O el caso de los odres. Echar un vino nuevo en un odre viejo, se va a perder el odre y el vino también. Entonces la solución tiene que ser práctica y una solución que realmente impida que ese problema se vuelva a repetir. Por lo tanto, las personas que son candidatos a ocupar estos puestos, no es que ven tú y ven tú. Son personas que mínimamente necesitaban 3 características: estar lleno del Espíritu Santo, ser sabios y ser personas de buen testimonio. Porque estas personas van a administrar cosas que no son de ellos. Son cosas que pertenecen al reino de Dios y hay que distribuirlas de manera equitativa. Ya nosotros vimos en los capítulos 2 y en el capítulo 4 del libro de los Hechos que entre ellos no había ningún necesitado, porque voluntariamente los que tenían propiedades la vendían y traían todo el dinero a los pies de los apóstoles y eran repartidos en cantidades iguales, especialmente el necesitado. Entonces, reconociendo algo que el apóstol Pablo enseña, por ejemplo, podemos citar aquí a Pablo y sus instrucciones doctrinales con respecto a la conducta del cristiano, para no hacer las cosas por otra causa que no sea el amor. Hay que tratar de eliminar de cuajo, de raíz, cualquier intención de servir en la obra de Dios que no sea el amor ágape. Pablo le dice a los hermanos creyentes en Filipos: hagan todas las cosas sin murmuraciones, sin discusiones, para que ustedes sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en este mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo. Dice Pablo: ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano.
Es decir, Pablo está plenamente consciente de que si ellos pueden llevar a la práctica, al campo de la práctica, lo que teóricamente Pablo les ha enseñado, entonces él siente que no habrá trabajado en vano y que por el contrario, su trabajo será un trabajo con muchos frutos. En el caso de Hechos capítulo 6, la queja vino por un desbalance acomodaticio intencional de beneficiar a las viudas hebreas y perjudicar a las viudas griegas, siendo ambos grupos parte de la misma comunidad. Al hacerlo de esta forma se usaban prácticas mundanas, prácticas torcidas, perversas, aparentemente inofensivas, pero destructivas por naturaleza. En el medio nuestro ni pleitos ni envidias deben estar en el quehacer de la iglesia. Nosotros tenemos que hacer todo como para el Señor. Y es bueno que se hable de esto porque nosotros de alguna manera u otra ocupamos alguna responsabilidad pequeña, mediana o grande en la obra del Señor, y tiene que ser con este matiz. Todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo verdadero, si esas cosas tienen algún valor, alguna virtud, es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, estuvo muy bien la presentación de la queja del sector perjudicado a los apóstoles, ya que usaron la vía institucional apropiada. Se ve que la queja era cierta y los dos se procedieron a la solución definitiva y armoniosa de este problema, como debe ser en la iglesia del Señor. No podemos hacer un escándalo y creer que en una comunidad creciente estas cosas no van a ocurrir. Pueden ocurrir. Lo que debemos estar atentos y alerta para solucionarlo por la vía más bíblica posible. Este problema o crisis dio paso a la aparición de nuevas oportunidades ministeriales para personas que aparentemente estaban en el anonimato, eclipsados por un tiempo por los apóstoles. Porque la comunidad va creciendo y son personas que traen dones y talentos dados por el Señor y que pueden enriquecer la comunidad. Entonces, cuando se da esta crisis, lo que se abre es una oportunidad para que otros puedan trabajar. El grupo apostólico son 12, mas sin embargo ahora van a aparecer 7 personas con características espirituales, con nivel de espiritualidad bastante alto, como ser lleno del Espíritu Santo, gente de buen testimonio, gente sabios, que son parte de esa comunidad. Ahora van a tener un trabajo que hacer aquí. Entonces, la resolución de este problema y la implementación de un ministerio de seguimiento trajo como resultado otro crecimiento explosivo para la iglesia del Señor. La palabra de Dios crecía. Mire que siempre se resalta en el libro de los Hechos el crecimiento de la palabra del Señor, porque está hablando del conocimiento y del uso que hacen los creyentes de la palabra de Dios en su modus vivendi, cómo practican la palabra de Dios viviéndola y cómo utilizan la palabra del Señor en la resolución de problemas, de conflictos. Entonces, la palabra de Dios crecía como la vía de alimento espiritual y manual de vida para la sana convivencia. Entonces es muy importante que en las iglesias locales la palabra de Dios sea respetada como soberana, al ser la revelación especial de parte de Dios. Usted ve la importancia que debe tener la palabra del Señor en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de la iglesia como institución, cómo se deben corregir los problemas. Quiero hacerle aquí un pequeñito paréntesis para que acordemos el capítulo 1, como para sustituir a Judas Iscariote, como el apóstol Pedro, guiando al resto, tuvo que irse allá a uno de los salmos para ver qué dice la palabra del Señor en un caso como este y cómo debieron ellos cómo tenían que proceder para la solución de este problema, y lo hicieron de una manera magnífica. O como en el capítulo número 2, ante los ataques de los burladores
de que los 120 estaban borrachos a las 9 de la mañana, el apóstol Pedro tuvo que apelar al capítulo 2 del libro de Joel y explicar que esto era el cumplimiento. Desde allá y el cumplimiento de lo que Cristo no hacía mucho tiempo había dicho que iba a enviar la promesa. ¿Cómo resolvieron todo esto? Con la palabra de Dios. Mire, que se dé tiempo a su lectura, meditación, explicación y puesta en práctica. ¿Por qué este grupo crecía? ¿Por qué estaban sólidos? Porque la doctrina de los apóstoles era el pan nuestro de cada día. Ellos no andaban escuchando otras voces o averiguando por otro lado. Ellos estaban unánimes, juntos, y los apóstoles dando testimonio de la resurrección de Cristo por la vía de las Escrituras. Entonces eso mantiene una unidad, y al momento que se presente este tipo de problema, pues ellos saben cómo resolver. La palabra de Dios es la única que puede penetrar hasta lo profundo de un individuo y separar alma de espíritu, discernir los pensamientos y poner en orden los sentimientos. Porque allí afloraron sentimientos de amargura y con razón, porque la persona veía la discriminación en contra de las judías helenistas a favor de las judías nativas. Entonces no podemos actuar así cuando desde el capítulo 2, el 3, el 4 y parte del mismo 5 vemos a una comunidad que está dando el 100% para que no haya ninguna diferencia entre ellos. Los salvos iban siendo agregados a la iglesia, la cual crecía tanto que los sacerdotes del judaísmo creían en Jesús y obedecían a la fe. Hay que notar cómo la sabia decisión de enfrentar este problema de las murmuraciones trajo tan grande bendición al pueblo de Dios. Podemos aprender del perfil de los apóstoles y de los 7 diáconos para, sin temor ni dudas, enfrentar las amenazas que día a día nosotros podamos tener. Es cierto, no lo podemos ver como un fracaso, como un acto de pecado en la iglesia, sino como una oportunidad para demostrar nuestra madurez, nuestro crecimiento, nuestro conocimiento en la palabra del Señor y enfrentar cualquier tipo de situación que esté afectando la iglesia, venga de afuera o se genere internamente. Quiero recapitular solamente haciendo énfasis en ese versículo 7, aquí de Hechos capítulo 6, y la palabra de Dios crecía. Noten que el término "y la palabra de Dios crecía" viene después que el problema se soluciona. Ahora, si este problema no se soluciona a tiempo y de la manera como se solucionó, estas murmuraciones iban a seguir creciendo. Entonces las amarguras en el corazón iban a ser indetenibles. Y luego la imagen de la iglesia de Jesucristo se iba a ver tan pero tan dañada que se tenía que invertir mucho más tiempo, mucho más recursos para reparar esa imagen que enfrentando el problema ahora. Mira, la palabra de Dios es alabada porque se nota en ella todo lo que posteriormente Pablo le escribió a Timoteo en la segunda carta. Las cosas para las cuales la palabra de Dios es útil para corregir, para redarguir, para enseñar, para formar, para que el individuo que la recibe sea un mejor ciudadano. Entonces, la palabra de Dios no solamente es mi alimento, sino que es el manual con el cual en la iglesia debemos resolver todos los problemas. Dice, la palabra de Dios crecía. Y en consonancia con el crecimiento de la palabra del Señor, crecía el número de los discípulos. Incluso aquí dice que se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, la capital de Israel. Oye el término que utiliza aquí Lucas en Hechos capítulo 6. Se multiplicaba en gran manera. Era un crecimiento exponencial que había. Y entonces hay que ver por qué. ¿Por qué? Primero, esa gran unidad, esa gran coherencia doctrinal.
no es saludable. Y yo no lo digo porque sea pastor y no quisiera que una persona se mueva de la congregación que pastoreo y se esté moviendo así por así. Pero no es saludable estar brincando de congregación en congregación, dado de que hay una razón justificable. Pero mientras uno se mantiene en su congregación, unido y defendiendo esa doctrina, tanto en la práctica como con los dichos, entonces se va a ver el crecimiento. Entonces él recalca que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Estamos hablando de sacerdotes del judaísmo. Todavía, cuando esto se escribe, el templo de Jerusalén no ha sido destruido. El templo destruido en el año 70 después de Cristo. Por lo tanto, habían sacerdotes que estaban en sus funciones como descendientes de Aarón. Pero dice claramente que estas personas obedecían a la fe. Y es un elemento a tomar en cuenta. Porque cuando una persona, como un sacerdote judío, obedece a la fe, entonces su comportamiento en su trabajo es distinto. Su comportamiento en su hogar es distinto. Porque cuando hay un sometimiento a la fe que viene de parte de Dios, entonces nosotros actuamos en consonancia con esa fe. Van a venir los problemas en la medida de que la familia carece, la iglesia carece. No debemos tener temores porque los problemas se hagan complejos o porque problemas nuevos no vistos anteriormente aparezcan. Vamos a tener la capacidad y la instrucción de parte del Señor para corregirlo. La iglesia viene creciendo, la iglesia es atacada al liderato especialmente y luego interiormente con esta murmuración que tenían hasta cierto punto justificación porque se discriminaba un sector en favor de otro. Pero vemos la mano poderosa de Dios y vemos la prevalencia de la palabra del Señor en la solución de cualquier tipo de conflicto. Vamos a dejarlo hasta aquí, dándole las gracias a Dios por esta linda oportunidad de estudiar estos 7 versículos del capítulo 6 del libro de los Hechos y esperamos en el Señor que podamos vernos en una próxima ocasión. Dios me le bendiga y hasta la próxima.